para Diego, para Lani. Bueno, preguntarles cómo están es de costumbre. Pregunta ¿no? compleja, Pero ¿no? es una pregunta compleja a una semana. Bueno, no, 8, un poquito más, 2 semanas del semanas ya. fallecimiento. 2 semanas ya. Sí, fue el jueves Claro, de la semana anterior. De la otra semana. Sí, el viernes pasado fue el sepelio y esta semana ya nos reintegramos a las tareas de cada uno, de la radio, también un poco para distraernos y cambiar un poco la cabeza. La verdad que tuvimos, al margen del desenlace que fue el fallecimiento de mi viejo, nosotros también estábamos contagiados de COVID. Claro, ustedes tuvieron que hacer la cuarentena. Entonces, sumale a eso 2 semanas más de encierro y encima con la incertidumbre de cómo venía mi padre y bueno, lamentablemente se terminó así. Pero al mismo tiempo, bueno, aceptándolo, nosotros recién lo hablábamos fuera del aire, parece mentira un poco, como padre, pero ni hablar como figura pública, aprender la tele, la radio y no escucharlo ni verlo. Pero justamente lo que hay que hacer es, aunque parezca joda, aceptarlo, mirar para adelante y seguir. Y un poco a uno como hijo, y estoy seguro que hablo por Lali también, lo llena el hecho de seguir con lo que él hubiera querido que hagamos y seguir cumpliendo nuestras metas. Y es una manera también de homenajearlo por lo que nos dio como padre. Yo los he escuchado mucho a ustedes hablar de Alberto, con mucho orgullo además. Era un tipo muy frontal, Sí, ¿no? era bravo. Que eso a veces lo llevaba, que creo que vos, Lali, lo dijiste en un medio, a veces vos cambiabas, ¿no? Te sacaban polémica, no lo veías. Absolutamente. Porque decías, uy, ¿qué va a decir este tipo Me da ahora? miedo a ver por dónde podía arrancar el volcán, como le pusieron los compañeros de decían Bien el Igual en El Espectador. Claro, estaba siempre un volcán a punto de erupción. Y a mí me daba, de alguna manera, después que lo vi algunas veces, sobre todo cuando recién había arrancado la pandemia, yo todavía vivía con él, con mi madre y con mi hermana. Diego ya vive solo hace muchos años. Y una vuelta tuvo una discusión fuerte, no recuerdo exactamente con quién, y cuando volvió a casa, yo le dije, che, pa, pero ¿no te parece que...? Y me empezó a gritar a mí con la misma forma que gritaban Polémica. Entonces yo dije, bueno, si después del programa viene a casa y no le puedo decir yo como hijo lo que pienso, ¿para qué lo voy a seguir mirando si me hace al final me hace mal a mí a la cabeza? Entonces tampoco uno va a dañar su salud por un programa de televisión. Sí. Obviamente lo seguía en todo lo que hacía. Cuando no miraba el programa, igualmente miraba en Twitter a ver más o menos qué mensajes, qué opiniones había. Y algo había siempre, ¿no? Siempre. ¿Cómo se llevaba él con eso? Correcto. Se amargaba correcto. mucho. A ver, yo creo que lo que más le costaba era el tema del fútbol en la televisión, los relatos de Tenfield. Ajá. Porque en todo lo otro él estaba convencido que sus opiniones eran y eran honestas. Él no estaba con el relato del fútbol. Ahí era donde más críticas recibía. Ah, bien. Porque a ver, en las discusiones que tenían Polémica en el bar, capaz que alguien pensaba que Alberto estaba totalmente loco, pero él estaba absolutamente convencido de lo que estaba diciendo y como decía él, desde el pedestal de la honestidad vale todo. Entonces él tenía una forma muy pasional de defender sus opiniones, pero por más disparate que a mí me pudiera parecer lo que él estaba diciendo, él estaba convencido que era la realidad y que era la verdad absoluta, Pero digamos. decías que lo del fútbol lo del fútbol sí le afectaba. Y lo del fútbol creo que un poquito le afectaba, él estaba todavía en la transición de pasar de la radio al fútbol, más allá de que, bueno, porque él arrancó en 2019 en Tenfield, hizo todo 2019, en 2020 fue un año muy raro. Muy poquito. O sea, menos de 2 años. Y claro, a la edad que él tenía, de repente el cambio de relatar por radio a relatar a televisión fue un cambio muy grande, pero no tengo dudas que de a poquito se había ido mejorando. Y como dijo Pastorino en el homenaje que le hicieron, iba en camino a ser un gran relator de fútbol por televisión también. Bueno, Mirá, esa foto que está en pantalla es el primer partido que él relata para Tenfield, un clásico de una Copa de Verano en el Estadio Centenario, que a su vez, como él se va a Tenfield, yo agarro el relato de fútbol por radio. Entonces fue una jornada súper especial para los dos, él con la televisión y yo con la radio. ¿Vos te llegó a relatar? A mí me llegó a relatar, sí, de 2 partidos. ¿Vos jugando en Cerrito. En Cerrito y él justo te tocó, es Sí, un sí. momento Bueno, increíble. han pasado la grabación o un compilado de lo que fue ese partido, que el resultado, digamos que es una anécdota porque nos comimos 6, pero... Son detalles. Pero es un detalle. Hay un tape. A ver, vamos a verlo, a ver.
Una jornada muy especial en lo personal y por supuesto para toda mi familia. Porque uno de los componentes del equipo de Cerrito justamente es mi hijo Diego, que después de muchos años, como tantos pibes, como tanta gente que intenta jugar al fútbol en este país, bueno, tiene la gran chance de jugar un partido oficial, no es el primero, pero sí frente a un grande, seguramente con mucha convocatoria, y eso sí, significa en lo personal, como les digo, y también para toda la familia, un día muy especial. Vamos a presentar la integración titular de Cerrito para esta tarde. Hay 4 hombres en el fondo, el 2. Mi hijo Diego. Federico Martín, buen trabajo, muchachos. Ojo con el piecito en el pedal cuando corresponda. Ojo a Buizán sobre todo. ¿Y si Viudé lo vuelve loco? Sí. Y bueno, seremos lo justo que tenemos que ser. No. Ahora, no, si, ¿cómo? si quita como Cafú, Sí. lo vamos a elogiar como Cafú. Viejo, se fue al diablo, Cafú, ni más ni menos. Ahora, si hay error defensivo, tendremos que marcarlo. No. Pero Charquero, bueno, ayúdeme. Sí, es una situación también, mira que lo pensé bastante, ¿eh? Sí. ¿Cómo lo tratamos a Sonsol? No, Pero ojo. bueno. Acá, gran quite, pero gran quite. Extraordinario quite de Sonsol contra Vero que se venía, muchachos. Para García cambió muy bien para Núñez. Pisa el área para el sexto. Ahí viene Núñez, le juega el arco, rebote y la saca justo Diego Sonsol con gran cierre de zurda. Ponderen algo, che. Espectacular, tenía miedo que ese cierre fue difícil, ¿eh? Usted Era un quería cierre- gol en contra, ¿no? El gol en contra, Es Buizán. maravilloso. Buizán es malo, Buizán es malo. No, No, lo- ese partido fue, digo, maravilloso. como digo, al margen del resultado, que obviamente fue una goleada en contra, la verdad que yo esa semana previa viví cosas muy locas, porque al mismo tiempo yo tenía que concentrarme en el partido y nos estábamos jugando puntos importantes en el descenso, pero llegar al Parque Central y que del otro lado del Nacional jugaba el Chino Recoba, con lo que significa el Chino Recoba, y que vengan todos los vestuaristas a buscarme a mí, No. yo digo, pero esto, hay algo que no está bien acá. Porque yo era el lateral derecho de Cerrito, con todo respeto, ¿no? Y yo trataba de mentalizarme en lo mío, porque si no, viste, me llamaban de los diarios, me llamaban de las radios. Y bueno, obviamente que por quién era mi viejo y porque era el hecho, digamos, curioso de que un relator conocido iba a relatar a su hijo jugando un partido oficial. No fue el único, después me relató con Peñarol también, pero Ahí fue ya el estaban primero. descendidos igual. Fue el primero, entonces El tuvo partido de Jardines, no, cuando jugaron contra Peñarol en Jardines, Salió ya estaban descendidos. Salió con la estadística tu hermano, te mató. No, pero pero verdad, quedó verdad. marcado ese porque fue el primero y porque eran puntos realmente importantes para Cerrito. Ya el otro, Cerrito ya había perdido la categoría. Quiero Entonces, preguntarle de un par de cosas que me enteré de tu viejo que hacía con usted, pero pará, vamos a recordar, nosotros ya lo recordamos acá una vez cuando falleció Alberto, pero este momento fue impresionante para él, cuando recibe el Iris de Oro en Sábado Show. Mirá. La mejor labor en conducción masculina es para el señor Alberto Sonsol. Alberto Sonsol. 2014 y 2015 sin duda fueron sus años. A sus ya exitosas actividades como conductor de La Hora de los Deportes en Canal 5, relator de fútbol en Sport 890 y relator de básquetbol en las transmisiones de Tenfield, sumó su participación en el espacio deportivo de Subrayado. Dueño de un estilo que lo identifica muy cercano al ciudadano de a pie, ha sabido ganarse al público de una manera fresca y descontracturada. Quiero agradecer, ni que hablar otra vez, a mi señora, a mis hijos, a mis padres, que por suerte los dos están mirando el programa, ni que hablar al resto de mi familia. Gracias a todos ustedes y gracias a la gente, que en definitiva es parte de este premio. Iris de Oro, Alberto Sonsol. Muy merecido. Alberto Sonsol, Iris de Oro 2016. Y recibe el saludo de su compañera, de todos los compañeros, de toda la gente. Felicitaciones, Alberto, un gran tipo, un gran trabajador, buena persona. Este es el papapá de mi vida. Este es el triple de oro que alguna vez puede soñar cualquiera. A todos los que hacen posible que uno esté al aire, yo digo que para que un equipo perdure, tiene que haber buenos periodistas, pero para que perdure mucho tiempo tiene que haber buenas personas. Qué grande, Alberto. no, Mira, y esa jornada algo. del Iris de Oro, Sí. si no me equivoco, es mayo de 2016. Fue una jornada a nivel familiar
muy dura, porque esa misma tarde, en la que en la noche se celebraban los premios que se hicieron en el Radisson en aquella jornada, esa misma tarde él había ido al doctor con mi mamá, él estaba con un problemita de salud. Marzo de 2016. Esa misma tarde le confirman que tiene que ser intervenido del corazón, una operación que se hizo después en julio de ese mismo año, que por suerte salió muy bien. Pero claro, era una locura todo, porque una operación del corazón, él decía, me van a abrir como un pollo. Y literalmente así fue. O sea, que yo tuve una charla muy interesante con tu viejo una vez, fuera del aire, en la radio. Él me invita a la radio y después cuando termina el programa se queda charlando conmigo. Yo lo conté acá, cuando hablábamos de él. Alberto tenía una cosa muy extraña, porque yo no era amigo de Alberto, pero en la charla él te hacía sentir que era su amigo. Digo, yo no sé si todos tuvieron la misma sensación, al menos yo la tuve. Y él, me acuerdo, y acá voy a preguntarte también cómo está tu abuela, él se preocupaba mucho por su mamá. Y él, miren lo que voy a decir, él se aguantaba de decir o hacer muchas cosas porque su mamá estaba viva. Bueno, el corazón, por ejemplo, no lo dijo hasta hace muy poquito. Hace muy poquito él dijo porque no quería que la mamá se enterara que lo habían operado el corazón. Ahí ya le dijeron que se fueron de viaje de paseo con mi madre. Mi abuela debe tener 80 y largos. 87 creo. Y ahí está. Y está en un residencial, bien cuidada. Con esto de la pandemia, la verdad es que las visitas han sido muy esporádicas por cuestiones naturales. No se puede. Pero la verdad es que, al margen de cualquier madre con cualquier hijo, digamos que, para hacerte una bien cortita, Luis, una de las veces que mi padre la fue a visitar en los últimos tiempos, charlan de la vida y mi padre estaba contento porque la veía bien, porque la veía avispada, lúcida. Y cuando se va a ir, le dice ella a él. A ver cómo fue la línea. Sí, mandale un beso muy grande a tu mamá que hace tiempo no sé nada de ella. Ella le dice a él, mandale un beso a tu mamá, o sea, la cabeza ya no le funciona como siempre. Y la verdad, teniendo en cuenta esta situación también, en conjunto con mi tía Miriam, que hay que mandarle un beso enorme, porque ni que hablar del dolor que está sufriendo, pero la forma en la que nos acompañó con todo esto y salir adelante también gracias a ella. Y resolvimos en conjunto que, teniendo en cuenta que ella está en otra sintonía, lamentablemente, darle este disgusto no aporta nada. No aporta nada. Es más, en el residencial en el que está, claro, hay como un living donde hay televisores y lo que hicieron fue sacar el cable, Netflix, alguna cosa. YouTube, la verdad, y no prender la tele. El fin de semana ese, después del fallecimiento de mi viejo, fue una catarata de homenajes y fotos. Él era, por las cosas que cuentan ustedes y por las cosas que vemos, que tenemos algunos registros, era un papá muy divertido, ¿no? Y era un papá muy creativo. Tengo entendido que él tenía un premio mensual al mejor hijo. Bueno, eso es verdad, pero es un mito también. Le puso el IVA. Le puso el IVA, no les garpaba nada. Yo nunca cobré nada. Y algunos gané. Acá hay una disputa. ¿Qué pasa? Yo te diría que desde hace un par de años hay un ranking al hijo del mes. O sea, que en realidad es un podio, porque somos tres. Un hijo del mes con premio. No, el premio era fin de año, de acuerdo a quién hubiera ganado más veces el hijo del mes. Exacto. Vos me parece que no has ganado mucho, porque si a vos te parece absurdo. Pero vos preguntale a Lali si alguna vez vio un mango. ¿O a no, se hablaba. O sea, te diría que esto empezó hace un par de años, pero el año pasado realmente fue el primero en el que, entre comillas, se armó la competencia. Donde él en cierta medida lo hacía para motivarnos a nosotros con nuestras cosas, pero creo que también había oculto de alguna manera que lo, no sé cómo decirlo, pero como que lo agasajáramos a él. Seguro. O sea, eso pesaba mucho también en el ranking. No era solo lo que hiciéramos nosotros, sino lo que hiciéramos nosotros en cuanto a él. Yo lo escuché porque me había agarrado la costumbre de escucharlo muy igual. Claro, ahí hablaba mucho. Él ahí hacía su terapia. Yo me iba en el auto, salgo a las 4, empieza a las 4. Es horrible, mira, estoy leyendo el gráfico ahí. Él ha sido un ranking con el hijo del mes. La verdad, no es un buen ejemplo. No es el mensaje que queremos dar. Yo no creo que sea algo para que sigan. Quiero decir el productor Pablo Callafa, no le den nunca más una nota. No, pero está bien. No, pero igual yo digo que sacar el IVA. No era tan fácil. No. Había un ranking del hijo del mes. Lo último creo que a fin de año los peloteó la nena. Porque se recibió de economista. Ese fue el de febrero, nos mató. Y ahí aprovechamos Lali y yo para hacer todas las cagadas que queríamos, porque ya sabíamos que no íbamos a ganar. Ya estaba perdido. Ya estaba perdido. Pero el asunto en realidad, que es lo que nos quedamos reclamando, y ahora no tenemos a quién, era que en diciembre,
aparte del ranking del mes de diciembre, se iba a celebrar el ranking del año, que ese sí, supuestamente tenía un premio lindo aparte. Era lindo. Un premio lindo, pero nunca, después por diferentes motivos, nunca se eligió el ganador y un día nos juntamos con Miki y le dijimos, che, está bien que no quieras elegir uno solo, aunque sea repartirlo entre los tres y por lo menos agarrar un pedacito cada uno. Vamos a repasar unas imágenes que ustedes mismos subieron, chicos, que están muy divertidos. A ver, y lo muestra Alberto, ¿no? Lo muestra Alberto fuera de un programa, míralo. Ahí está. Lali, ¿sos vos que tocás la guitarra o Diego? Diego, de acá no veo nada. Ahí está. Esto es vacaciones. Esto fue ahora. Esto fue ahora. En enero. Enero, ¿no? Aparte tiene el poncho, parece Mercedes Sosa. Sí, eso te iba a decir, el poncho es genial. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Este verano la verdad que fue hermoso porque lo pudimos vivir en familia, como muchas veces no se da por diferentes tareas de cada uno y se pasó hermoso, se pasó divino y bueno, uno nunca sabe también, digo, cuando se termina esto, ¿no? La verdad que fue muy imprevisto y yo digo, uno piensa un montón de cosas, es la primera vez que me toca vivir un duelo de alguien tan cercano y duelo de un padre creo que hay una vez en la vida, o sea, hay una vez en la vida, pero se puede comparar con el de la madre y quizás lo peor que te puede pasar es que se te muere un hijo. Y uno pensando un montón de cosas, algunas que valen la pena, otras que no, empieza a recordar situaciones. Y yo lo decía, me salió a escribir algunas cosas porque era la forma de sacarlo para afuera y también de limpiarme un poquito de cosas que tenía adentro. Y la verdad que fue increíble porque nosotros trabajamos con él en la radio. Sí. Y a ver, digamos que cotidianamente el momento que yo veía a mi padre era ir a la radio. ¿Vos fuiste el que lo vio por última vez en la radio? Los dos. ¿Los dos? Ese mismo día. Yo fui el que lo escribí, pero nosotros... Salari hace 2 o 3 meses que se fue a vivir solo, tampoco convivía con él. Yo hace años que ya tampoco vivía en la casa de mis padres. Entonces, el momento del día en el cual yo lo veía y cómo estás, y a la cortita, y como era en la radio. Salvo alguna cosa que él no estuviera o yo no pudiera ir, pero era en la radio, yo sabía que iba y él, como decía vos, Luis, ya estaba de las 4. Y bueno, y la verdad que el jueves, 2 semanas antes de que fallezca, fue la última vez que lo vi, como si nada, trabajando, el puñito porque era la forma de saludarse. Y a partir de ahí... COVID positivo, internación, CTI, y nunca más. ¿Les quedó algo para decirme? No, yo creo que no, porque... Incluso yo lo dije también al aire, en algún otro homenaje que le hicieron, no me pregunte por qué, en la noche del 10 de febrero, él nos llama, estábamos cada uno trabajando en alguna transmisión, no recuerdo exactamente cuál, y nos llama y nos dice... que nos juntemos en un restaurante que nosotros comíamos muy seguido. ¿El Show? El Show Bar, exactamente. Un beso enorme para Marcelo y Adrián, que increíblemente Alberto y papá y Antonio eran súper amigos y bueno, muy amigos. Se fueron de la mano. Parece mentira. Yo algunas veces me lo encontraba Alberto ahí. Claro, no, siempre. Era nuestro lugar. Pero más que de comer, era nuestro lugar de compartir con mucha gente amiga de las pasiones nuestras que eran el fútbol y el básquet. ¿Él lo llamó para reunirse ahí? Él nos llamó. Justo coincidía que terminaba un partido. Nos escribe un mensaje a los dos y nos dice, ¿qué planes tenés? Vamos al show que quiero charlar con ustedes. Los dos leemos el mensaje casi a la vez y justo estábamos juntos. Entonces nos miramos y dijimos, ¿vos sabés qué nos quiere decir? No, ni idea, pero bueno, vamos para ahí. También, a ver, nosotros compartíamos trabajo. Sí, claro. Entonces, porque... ¿Podía haber sido trabajo? No, entonces lo que íbamos a charlar era un poco del tema de la radio, de cómo estaba cada uno. Ese día más y la charla derivó en una charla de padre con hijos, que lo diga Lali, pero fue como que ahí se terminó de decir lo que cada uno quería decirse, que a veces por la forma de ser de cada uno, porque no se da el momento. ¿Cuándo fue eso? El 10 de febrero. 10 de febrero. Sí, porque eso fue en la noche del 10 de febrero y después de esa charla que tuvimos los tres, que fue... La verdad, impresionante, me acuerdo, te diría cada una de las palabras. Yo me quedo pensando algunas cosas y cuando llego a mi casa me pongo a mensajear con él, ya era 11 de febrero, o sea, recién había cambiado el día, por eso me acuerdo que la leí 1000 veces, la tengo perfecta. Y me acuerdo que entre esas cosas que yo le escribo después, yo le digo, estamos en una etapa de la vida, con nuestra edad y la tuya, donde nuestra felicidad es la tuya tanto como la tuya es la nuestra. O sea, a nosotros nos preocupaba realmente que él fuera feliz. Y él siempre nos trataba de explicar, yo le decía que se calmara un poquito, que ese ritmo de vida que llevaba de repente lo podía perjudicar, y él me decía que no podía vivir de otra manera.
que él era su forma de vivir, de sentir, de laburar, y yo después agrego también de amar, porque con esa intensidad que todos los veíamos, él también nos enseñó todo lo que nos enseñó en casa. Y ese día yo le digo incluso, nos tenemos que dar cuenta, porque claro, muchas veces, con Diego nos pasa ahora, y con papá nos pasaba en su momento, que buscando hacer tan perfecto al otro, por el amor que nos tenemos y con el afán de que cada uno progresara en lo suyo, estábamos más pendientes del mínimo error que de buscar el aspecto para felicitar. Él decía, cuando, qué sé yo, salían polémicas y a veces yo no estaba de acuerdo y le decía, para mí le pifiaste en esto, y Lali lo mismo, y él con nosotros igual, lo peor, porque aparte... ¿Y él aceptaba? Poco. Bueno, viste que mi viejo era en particular, pero... Como te digo, cuando él estaba convencido de su opinión, no había nada que lo pudiera cambiar. Ni ustedes. Nada. Pero, entonces él ya, este último mes, empezó a hacer chistes como que él era Tarzán y nosotros en vez de hinchar por Tarzán, hinchábamos por los cocodrilos. Como que nosotros queríamos que... Hace 30 años, le decía a mi madre, hace 30 años viví con Tarzán y hinchás por los cocodrilos. De hecho, curiosamente también, te diría fines de febrero, ahí, un poquito antes de la enfermedad de él, él estuvo peleado con mamá por ese tema. Bueno, Patricia, me imagino, debe estar devastada, ¿no? Fíjate que a mamá le digo a mamá y a papá a veces le digo a Alberto, ese es el tema de haber compartido de aire tanto madre, yo conozco a tu mamá, repito, yo tampoco, no soy amigo de tu madre tampoco, pero hemos tenido charlas chiquitas, Sí. Charlas muy intensas, digo, por algo, bueno, no importa. Pero, es una leona, ¿no? Atrás de siempre tu viejo. No, Lali el otro día escribió algo que dijo, y a ver, es incomprobable, pero él dijo, estoy seguro que mamá va a seguir adelante a pesar de tu ausencia, hablándole a mi padre, y no sé si vos hubieras podido seguir si no estuviera mamá. Y lo siento de corazón y se lo dije a mi mamá y yo no sé si ella está de acuerdo o no, pero... ¿Él estaba preocupado últimamente por su peso? Bajó 8 kilos. Había bajado 8 kilos. En ese video que vos viste que fue en verano, le entró a todo lo que le Ahí estaba gordo. De ahí que fue en enero hasta 25 de marzo, que es la fecha que... Te diría 2 semanas antes, porque ya las últimas 2 semanas yo ni lo vi, estaba internado. 8 kilos, se estaba cuidando. Yo digo que más allá de eso, que es un tema estético y de salud... si el COVID no lo agarraba, él no iba a desaparecer de un momento a otro. No, yo lo que te iba a decir... evidentemente, sus patologías previas y su físico le podían perjudicar. Claro. Además, la carga viral depende de muchas cosas. También, pero yo lo que te quería decir es que al margen de la salud o un tema estético de adelgazar, y al margen también de lo que ve la gente de que estaba en el pico de su carrera, porque estaba en todos lados y laburaba y le gustaba lo que hacía y él siempre se jactaba de yo laburo porque me gusta lo que hago y porque es trabajo, no estoy robando. Se fue también muy feliz personalmente y familiarmente, digo, porque eso la gente no lo sabe y no lo tiene por qué saber. Ustedes se habían mudado hace poco. El padre con mi hermano. ¿Y es verdad que él no vio la casa? Es verdad. Él le dijo a Patricia... El Rafa Cotelo la cuenta muy bien, pero se fue a dormir directamente. La primera vez que conoció el apartamento fue cuando ya llevó sus cositas para mudarse. Y le dijo, le decía a mamá y a mí, si a ustedes les gusta, a mí me gusta. ¿Tiene cama? ¿Tiene dormitorio? Hay un cuarto, hay un baño, hay todo lo que tiene que haber. Si a vos te gusta... ¿Sabés lo que pasa, Luis? Que primero que confiaba lógicamente en el gusto de mi madre y de mi hermana. Y él lo único que quería era, digamos, tener lo básico. No era un tipo... A ver, vos ustedes lo conocieron. Era sencillo. Mi viejo no tenía... Lo único que él quería era tener su comodidad más o menos y que mi madre y mi hermana estuvieran felices. Pero a ver, te voy a decir algo. Digo, las veces que nos hemos visto, vos tenías a Alberto Sonsol, el tipo, digo, la figura número 1 estaba haciendo en nuestro país, digo, con mucho amor, y de repente estaba acodado en el software comiendo una mozzarella terminando la jornada. Digo, no... Sí, no, bueno. No, y aparte otra cosa, forma de ser. Volviendo al tema de las críticas que hablábamos anteriormente por redes sociales, a mí una vuelta me lo dijo una persona muy querida por papá. Me dice, vos no le hagas caso a las redes sociales porque el termómetro real es la calle. Y me dice, vos que vas con tu viejo para arriba y para abajo, ¿alguna vez alguien le dijo algo fuera de lugar? Y la verdad que no. O sea, uno leía las redes sociales y parecía que Sonsol era un monstruo. A mí lo que me llamaba la palabra. ¿Qué es esto? Este es un video que filma mi prima Lucía. Son iguales. ¿Qué están haciendo? Son iguales. Que nos hicieron desfilar a los dos, entre comillas, un domingo al mediodía, que estábamos recién levantados, una cosa así. Y se reían de que éramos iguales. No, esto debe haber sido hace un año. Un año no, tiene poco más porque estábamos en el apartamento, sí, un año y medio capaz, 2 años, sí. Tremendo. Son igualitos. Ay, me muero. Y yo lo subo a Twitter hace poquito, poniendo quizás muy parecidos, pero igual no va a haber ninguno. Yo te voy a decir algo, Luis, simplemente que lo he manejado poco, pero lo quiero manejar ahora que tocan el tema de las redes.
Al margen de lo duro que es esto del COVID y que uno no puede estar cerca del familiar que la está pasando mal, y nosotros no vimos morir a nuestro padre, sino que nos llamaron por teléfono y ese día fue todo el tiempo desear que el teléfono de mi madre no sonara, porque cuando sonaba el teléfono era saber que podía venir la noticia. A mi padre en las redes sociales, él se muere un jueves, lo mataron 3 veces. Sí. 3 veces lo mataron. Y yo estaba trabajando de alguna manera y íbamos a salir al aire en Tuya y Mía en El Espectador. El lunes de esa semana, el lunes 22 fue eso, que fue la peor. Y la primera vez que lo matan, de repente me empiezan a llamar amigos, che, decime que no es verdad, que no sé qué pasó. Y entro a Twitter y empiezo a leer y yo estaba encerrado en mi casa, no tenía ni idea. Digo, si no me llamó mi madre, si no me llamó mi hermano, no. Entonces lo llamo yo a ellos, me dice Lali, ni hola, me dijo, no sé nada, estamos llamando al hospital a ver si hay algo. Yo estaba a 10 minutos de salir y no sabía, y después cuando llamo dice, no, está todo igual, fallece 3 días después, pero digo... Déjame agregar algo, Diego, respecto a esto, agradecerle enormemente a todo el personal del Hospital Británico por la responsabilidad con la que llevaron esto adelante. Incluso nos dijeron que lamentablemente era común, y mucho más en una persona tan mediática como papá. O sea, que ya les había pasado con otra gente de repente no tan famosa, no tan conocida, que se inventaran cosas que no eran ciertas, que nos quedáramos tranquilos, que la primera persona que le iban a avisar si había algo para avisar iban a ser nosotros. Y no, yo lo decía, obviamente que uno rescata mucho más lo positivo, y han sido mucho más las cosas positivas del afecto de la gente, de la preocupación cuando él estaba mal, y por supuesto una vez que se dio el hecho, el apoyo, el afecto, eso supera, pero 1000 veces esto que acabo de decir. Pero también me parece que es una forma también de reflexionar de lo que son las redes sociales, lo bueno que pueden ser para comunicar, para estar en contacto, para la velocidad que hoy se maneja la información. En este caso también para transmitirnos... Y lo tan malo que puede ser en otro sentido, porque acá estás hablando, estás hablando de familia y de la vida o la muerte. Sí, obvio. Tal cual. Pero las mismas redes sociales que, entre comillas, como dice Diego, lo mataron varias veces, fueron las que a nosotros nos hicieron llenar de amor y orgullo por la cantidad de... Y ahí tuviste la cantidad de... Claro, porque al margen de los medios masivos, digamos, la radio y la tele, donde cada uno de su lugar le rindió el homenaje que creía correspondiente, muchísimos anónimos, el pueblo, vamos a decir, nos expresó sus condolencias y su dolor y el pésame a través de las redes sociales, que también, digo, son cositas que te hacen ver más allá de lo que uno pensaba, porque yo lo dije. Creo que la repercusión que tuvo la muerte de papá no me llamó tanto la atención por lo que él significaba hoy en día en los medios de comunicación de nuestro país. Obvio. Pero el amor que nos transmitió el pueblo, de repente sí me llamó la atención, porque si uno se quedaba con lo que eran las redes sociales, parecía que no era tan querido. No, es que no podés quedarte nunca con eso. Sin embargo, ahora es que realmente... No, y también, hay otra cosa. Obviamente que la muerte sensibiliza, muchas veces la muerte reivindica, no digo que sea el caso, cada uno sabrá, pero también a mí me escribió gente pidiéndome perdón porque lo criticaba. Y yo, primero, no soy quien para perdonarte, y no tenés que pedirme perdón. Es parte del juego. Vos sabés, Luis, que eso él lo entendía más que nadie. Seguro. Y nadie es monedita de oro para que te quiera todo el mundo. Lo raro es que raro no, porque las redes sociales o las redes cloacales, en algún caso, ¿no? Le pegaban por alguna idea, por alguna opinión, y eso está bien, normal, eso es parte del juego, como decís vos. Pero lo que nos sorprendía mucho era que le pegaban por laburar. Sí. Está en todos lados, es como la mugre, está acá, está allá. Pero críticas de ese tipo, en definitiva, era por trabajar. Cuando sale la noticia de que él es positivo, salieron hasta fotos o emojis graciosos, memes. No sé cómo te dicen, memes. Seguro. De colas interminables en el ante de la arena de gente que se iba a hisopar porque había tenido... Seguro. Bueno, son esas cosas son graciosas. Yo eso aparte no... Claro. No, pero lo dijo el Piña muy clarito en polémica en el homenaje que le hicieron. El último trabajo que le surge es lo de la peluquería de Don Mateo. Algo absolutamente diferente a lo que él venía haciendo, más allá de que alguna vez ya había estado en alguna obra de teatro, en Más Unidos que Nunca, y después anteriormente en un stand-up. Pero el Piña lo dijo muy clarito, Sonsol estaba en todos lados, porque no hay otro como Sonsol. Y esto me lo permito decir como hijo, yo no sé si en el futuro vamos a tener otro Sonsol en la comunicación, pero yo estoy seguro que de todo lo gigante que fue al aire, fue todavía más grande fuera del aire. Y ahí sí estoy seguro que no va a haber ninguno igual. Porque aparte, como decía Luis, en ese trato de amistad que él te hacía sentir a vos, hay muchos otros que lo tomaban como un padre. Creo que lo dijo Seré sentado acá mismo. Tenían casi la misma edad y más que como un hermano lo quería como un padre. Y vos después lees la cantidad de periodistas hoy consagrados, Diego Joca, Rodrigo Romano y muchísimos otros que podría nombrar,
que realmente lo agarraron como un padre periodístico, pero por su forma de ser, también muchas veces lo consultaban como un padre de vida. Él era un tipo sumamente paternal desde el trato con cualquiera que se le acercaba. Diego, Lali, bueno, obviamente eternamente agradecidos que hayan venido acá hoy a charlar con nosotros, pero antes de ir cerrando, porque lamentablemente no nos queda mucho tiempo, ¿cómo sigue? ¿Vos vas a seguir en la radio, en los relatos, cuenten alguna? Bueno, Lali, como decía él, cuando mi viejo se va a relatar a Tenfield, agarra la posta del relato, ya lo hacía en el básquetbol, pero también en el fútbol, en El Espectador. Yo también como comentarista. Y como panelista del programa que tenemos. Y como panelista, exacto. Tuya y mía a las 6 de la tarde en El Espectador. Sí. La idea es, y yo creo que era un poco el legado que nos dejó, de seguir adelante con ese emprendimiento periodístico. Y después cada uno va a encontrar su camino. A mí personalmente, y a Lali también mucho antes incluso, nos abrió las puertas de este mundo. Lali lo tuvo como vocación siempre. En mi caso yo quise ser jugador, lo fui unos años. Después por H o por B terminé dedicándome a otra cosa y después mi viejo me abrió las puertas de la radio en El Espectador. Y por un lado, lo dijo Lali también en algo que escribió, ser hijo de siempre es una carga, una mochila, y es difícil por ahí hacerse valer por uno mismo cuando siempre está a la sombra del padre. Y hoy es nuestra mayor bandera, nuestro mayor orgullo. Sin querer sustituirlo, porque es imposible y porque incluso yo me siento muy diferente a mi padre también. Y Lali tiene sus cosas que también es muy diferente, pero nos dejó, digamos, ese legado lindo y un montón de enseñanzas, ¿no? A mí hay gente que me critica y a Lali también. Lali estudió comunicación, pero yo no. Y lo digo lisa y llanamente, estoy por terminar Derecho, no estudié comunicación. Y sin embargo trabajo en los medios gracias a mi viejo y lo digo sin ningún tipo de problema. Y cuando me preguntan, cuando me critican, yo digo, bueno, pero yo hice un posgrado, desde que el día que nací, hice un posgrado en mi casa. Claro. Cada vez que mi viejo volvía de una transmisión, de un programa, porque él era muy autocrítico y perfeccionista y se exigía mucho. Yo hice un posgrado simplemente de escucharlo y de ver las cosas que él veía mal o bien. Bueno, obviamente que eso mucha gente no lo tiene o tiene las herramientas que te da la carrera, pero no tiene esta parte. A mí me han preguntado en diversas entrevistas que me tocó dar antes de todo esto, qué significaba para mí ser el hijo de Alberto Sonsol, viendo que yo ya más o menos buscaba el perfil de ser periodista deportivo. Y a ver, uno no puede ser tonto y se da cuenta que el apellido puede llegar a pesar. De hecho, lo decía Diego, quizás las oportunidades que logramos en El Espectador, de no haber sido por papá, jamás las hubiéramos tenido. Pero yo tengo claro que el apellido me puede llegar a abrir un montón de puertas, que luego dependerá de mí aprovecharlas. Claro. Pero para mí, lo más importante de ser hijo de mi viejo es haber tenido al mejor profesor 24 horas a mi disposición. Desde que nací y quise arrancar en esto, él siempre, las primeras 40, 50 veces, si no exagero, que yo salía al aire, él me llamaba, cortaba con la radio, me llamaba y me decía, bien acá, mal acá, fíjate esto, procura esto. Y así, quieras o no. ¿Aprendés? Nos transmitió el fuego, nos transmitió el fuego. Che, gracias. A ustedes. Un saludo grande a mamá, a la hermana, que deben estar capaz de estar mirando. Seguramente. Le mandamos un beso. Seguramente. Un beso gigante a toda la familia. Y agradecerles a ustedes, Luis. Patricia y Micaela. Exacto. No solo por la invitación, sino también por la forma responsable y seria en la que trataron el asunto antes del fallecimiento. Y bueno, ni que hablar posterior al fallecimiento, los distintos homenajes que le hicieron, con la invitación a Jorge Seré, que últimamente compartía todos los días la radio con él y se calentaban, pero se querían. Y bueno, y se quieren, y también nosotros lo queremos mucho a Jorge, así que nada, es un tema muy sensible, pero hay que seguir. Arriba, estamos arriba. Muchas gracias. Señores, el aplauso para Diego, para Lali. Un placer charlar. Saludo grande a la familia otra vez.